¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Hemos salido de nuestro estudio, hemos salido del domo porque este es un programa especial. Vamos a iniciar durante esta jornada un ciclo de conversaciones con autoridades, también con la comunidad científica, para hablar de cambio climático, de riesgos asociados y de otras emergencias que eventualmente podríamos enfrentar a raíz de una no siempre buena administración del territorio. Durante este invierno 2023, diferentes hechos asociados al cambio climático han sucedido. Por ejemplo, intensas olas de calor en el hemisferio norte, intensos sistemas frontales con río atmosférico durante el invierno 2023, o lo que sucedió hace un poco más de una semana en Curarrehue, un aluvión que le causó la muerte a 3 personas. Y así, muchos eventos más. Ya les contaba yo, vamos a iniciar un ciclo de conversaciones con la comunidad científica, con autoridades, para proponer soluciones, siempre con una perspectiva propositiva. Pero en toda esta historia no podemos dejar de lado lo que ha sucedido en torno al volcán Villarrica. La actualización de la alerta hecha el día de ayer por las autoridades cambia a alerta naranja. ¿Quiénes están en riesgo? Como vemos en el título, en el reproductor de caracteres. Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora, y para introducir aquella conversación vamos a escuchar ahora a Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. Atención. Bueno, el volcán Villarrica está en alerta naranja. Y esto claramente es algo a lo que hay que ponerle atención. Es el volcán más activo de Chile, es el volcán cuyas erupciones han tenido mayor impacto, pero no es tanto por el volcán que han tenido ese impacto, sino más bien por el nivel de exposición que tenemos frente a la que puede hacer este volcán. Hemos construido muchos lugares donde no deberíamos haber construido, y hemos también crecido de una manera que parecía ser que no está muy en línea de entender lo que el volcán hace. Por lo tanto, cada vez que el Villarrica tiene algún desequilibrio, es un problema, porque resulta de que nos pone en riesgo a muchas personas y nos deja bastante expuestos ante lo que él puede hacer. Y eso tiene que ver con las decisiones que se han tomado antes respecto a dónde se construye y cómo se construye. Hoy en día, el volcán Villarrica lo que está teniendo es un proceso en el cual se muestra bastante inestable, con explosiones que han llamado bastante la atención, pero sobre todo con una liberación de energía sísmica que es más grande de lo que se había tenido antes. Por lo tanto, es un tema que hay que seguir de cerca, y hay que, por supuesto, tener todas las recomendaciones claras de parte del CERNAGEOMIN y de parte del CENAPRED respecto a lo que hay que hacer. El monitoreo de ese CERNAGEOMIN hay que seguirlo siempre, y las recomendaciones vienen de parte del CENAPRED, a quien también, por supuesto, hay que hacerle mucho caso. Bueno, y volvemos al estudio para conversar. Vamos a iniciar nuestros paneles y estoy muy bien acompañado de Francisca Roldán. ¿Cómo has estado, Fran? Muy bien, muchas gracias. Una amiga encantada de la casa. Sí, por supuesto. Encantada de estar acá con ustedes, también con lo que nos acompañan en casa. Así que vamos a hablar de temas bastante interesantes el día de hoy. Exactamente. Geóloga, candidata a doctora y también investigadora del CIGEDEN. Y por el otro lado, el director nacional de CENAPRED, Álvaro Ormazábal. ¿Cómo ha estado, director? Muy buenos días, José. Un gusto verte también, Fran. Un gusto poder estar acá nuevamente con ustedes. Un gusto también, director. Bueno, vamos a profundizar, vamos a comenzar actualizando la situación en torno al volcán Villarrica, doctor. ¿Qué actualización tiene a esta hora de la tarde? Bueno, es importante destacar, todos los volcanes en nuestro país están en permanente observación, y eso es relevante porque marca una gran diferencia con lo que sucede en el resto del mundo. El Observatorio Volcanológico de nuestro país hace un permanente observación y monitoreo durante las 24 horas del día de todos los volcanes, y se pudo detectar que el volcán Villarrica, que es un volcán que de forma permanente se encarga de mantenernos entretenidos, porque siempre está en distintas actividades. Hay que recordar que tuvimos eventos el año 64, el 71, el 2015, que fue el último gran evento. El 71 fallecieron 15 personas, y se pudo detectar que este volcán estaba, en los sismógrafos lograron detectar que había un movimiento inusual y por sobre los parámetros normales. ¿Pero cuál es la actualización a esta hora de la tarde? En este momento el volcán se mantiene exactamente con una actividad importante, es muy similar a lo que presentó el día de ayer, con una leve baja, pero no quiere decir que no podemos estar atentos al volcán, porque este volcán puede aumentar su nivel de un minuto para otro. A diferencia de otros volcanes, como el Yaima, que es de un impacto directo y una sola erupción, este volcán es permanente y puede demorarse muchos días. Y lo otro que quiero preguntarle, antes de darle el paso a la Fran, que yo sé quiere complementar esta respuesta, ¿cómo se ha fortalecido el trabajo preventivo? Tenemos en nuestro reproductor de caracteres más de 100 personas evacuadas. ¿Cómo se ha asegurado
la certeza o la seguridad, valga la redundancia, de esas 100 personas y de otras que también viven cercanas al volcán? Bueno, dentro de la etapa de prevención y mitigación se hace un levantamiento primero de toda la gente que vive cerca de los volcanes, no solamente el Villarrica, sino que en el monitoreo se hace un levantamiento de todas las personas que viven poblaciones cercanas a todos los volcanes del país. En este caso tenemos claramente identificado que cerca de la zona de Pucón hay 30 familias que viven y que efectivamente son 100, 110 personas que están siendo evacuadas, están siendo trasladadas a los lugares que disponen los distintos municipios, y aquí sucede algo particular porque tenemos mucha gente que tiene animales y también ellos tienen un arraigo importante, que también hay que preocuparse de cómo sacamos los animales, cómo los llevamos a un lugar seguro y después cómo hacemos el retorno en la eventualidad que no suceda nada a esos lugares. ¿Es suficiente ese trabajo preventivo, Francisca, o hay que incorporar otros aspectos? A mí me parece que sí. O sea, Senapred, en todo lo que es el cambio de ley, tiene un fuerte enfoque en lo que es la prevención, ¿ah? Pero también a mí me interesa que la gente igual entienda de que este es un volcán bastante especial, ¿ya? Bueno, ya lo dijo Álvaro, tenemos un volcán que cambia de lo que es efusivo a explosivo, ¿ya? Y tenemos ya los registros históricos. Entonces, no porque en estos momentos no tengamos características que sean muy claras respecto a su explosión o su pausa o su disminución en las actividades, vamos a tener claro qué hacer. Y por lo mismo, me gustaría hacer un llamado también a la población a mantenernos alerta, porque este es un volcán que está clasificado como ranking de riesgo número 1. ¿Ya? Y que no nos olvidemos de eso, sobre todo a la gente que está alrededor, y que mejor que Senapred para seguir sus instrucciones, por supuesto. Sí, pues en ese sentido es sumamente importante lo que dice Francisca, director, para fortalecer precisamente el trabajo preventivo y entregar certeza a una gran cantidad de población que vive alrededor del volcán. Y una noticia de estas características, tú coincidirás conmigo, Francisca, usted, director, también, o bueno, lo podemos ir conversando, nos vuelve a poner en entredicho qué tanto conocemos nuestro territorio o cómo administramos nuestro territorio, por qué generamos comunidades o poblaciones tan cercanas a zonas que eventualmente pueden generar un riesgo de grandes proporciones, director. Efectivo. Y ahí tenemos un concepto muy importante que es construir el riesgo. Lo que sucede aquí es que tenemos identificado las zonas de amenaza y por otro lado tenemos identificado cuáles son las vulnerabilidades y la exposición de la población que vive cercana. Y muchas veces esa población no estaba antes ahí. Y ahora sí se está instalando. Así literalmente se construye el riesgo. Y ponemos población, por un lado, que ellos quieren ir a vivir ese lugar, y por otro lado, porque las medidas que tenemos que impiden que esa población se puedan instalar en esos lugares, todavía falta afinarla. Y ahí tenemos un desafío muy importante como servicio, porque la ley 21.364 establece claramente que los planos reguladores y todos los organismos técnicos tienen que tener a la vista los mapas de amenaza para cualquier proyecto que se haga, lo cual va a ser relevante porque va a permitir que no estemos construyendo en zonas de riesgo o en zonas de amenaza, y por otro lado, el riesgo que ya esté construido, podemos hacer obras de mitigación y de prevención para bajar el nivel de vulnerabilidad de esa población, lo cual marca una diferencia notoria en lo que tenemos. Pero siempre esto hay que hacerlo con la conciencia de la gente. Por muchas medidas que el mundo académico, las autoridades tomen o entreguen información, es importante que la gente comprenda el riesgo y que sepa que todas estas medidas de esta zona de exclusión, como el caso del volcán Villarrica en este momento, 8 kilómetros de la redonda, que puede aumentar, como puede disminuir, es importante que la gente sepa que estas medidas se toman solamente con el objetivo de evitar la exposición de las vidas de las personas. ¿Y de qué depende que aumente ese riesgo, que cambie el color de la alerta para llevarlo también a los términos coloquiales que maneja la ciudadanía? Puede ser una variante importante, pero podemos seguir con alerta naranja y a lo mejor por los nuevos análisis, todo el proceso que hace informativo Cernagiomil puede decir que a lo mejor ya no van a ser 8 kilómetros, podría aumentar a 15, pero mantenerlo en la misma alerta naranja. Pero eso va haciendo todos los modelamientos que hace con la información que tienen disponible y también por los sobrevuelos que se hagan. Pero para explicar, ¿lo que tendría que pasar? Que todos los eventos, todas las simulaciones que ellos hagan, indiquen, porque ellos hacen proyecciones con la cantidad de nieve, los lahares, la proyección, el elemento piropráctico que va a salir, ellos hacen proyecciones, teniendo en cuenta el viento, la humedad del aire, la temperatura, todo eso hace que este posible elemento piropráctico que salga del volcán pueda variar y ampliar la zona. Y eso es importante, que este rayo puede ampliarse, y también es importante tener claro que está los 8 kilómetros de la redonda, pero están todos los flujos de la ADAES que están también identificados, donde uno precisamente llega muy cercano a Pucón, que es lo que más nos preocupa. Francisca. Eso es súper relevante, lo último que dijo Álvaro respecto a lo que son los lahares, porque claro, la gente entiende la amenaza de volcán como si son solamente los productos volcánicos, pero también tenemos los lahares. El 2015, de hecho, fue un gran impacto el tema de los lahares, y el último mapa se efectuó delimitando todo lo que es esa zona. Entonces, la gente tiene que entender de que nuestro territorio, a pesar de que estamos enfocados en una sola amenaza, también tenemos otro tipo de amenaza
amenaza y son multiamenazas. Nuestro territorio es así y la gente lo tiene que entender así y también entender las dificultades de la toma de decisiones. Como dijo Álvaro, los instrumentos respecto a lo que se toma la decisión en Senapred son los instrumentos, por ejemplo, de mapas de impacto y eso requiere también un trabajo técnico, ¿ya? Y un seguimiento constante. Y también requiere, y ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones, el tema de presupuesto y especialistas. Y ahí yo creo que es un tema largo, pero yo creo que... ¿Estamos al debe? Sí, estamos al debe. Yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos y, por ejemplo, centros tan importantes como es IGIDEN o, por ejemplo, CR2, CEDEUS, yo creo que están haciendo esfuerzos bastante grandes y tenemos toda la energía y las ganas para poder colaborar, pero yo creo que el monitoreo volcánico, y lo tenemos que resaltar así, es bastante importante y está bastante bien equipado en todo lo que es nuestro territorio y nos tenemos que sentir bastante orgullosos respecto a eso. ¿Cómo responde a lo que plantea Francisca, director, esa retroalimentación, por ejemplo, que idealmente debiese existir con la comunidad científica? Es decir, nosotros tenemos distintas mesas de nuestro servicio donde participan todos los organismos que Francisca indica, participan, y es importante porque no podemos tomar las amenazas como una amenaza por sí sola. Aquí surge algo muy importante que son las multiamenazas, que ayer conversamos en la mesa. Estamos llenos de amenazas en Chile. Y claro, y tú tienes que tomarla en su conjunto, porque por ejemplo, el tema del Villarrica, ¿qué sucede? Si bien tenemos el volcán, que por sí solo, todo lo que es el material que pueda hacer el volcán, causa un peligro, una amenaza, también tenemos que considerar cómo lo sumamos con las otras variables. Es decir, hay que considerar que los ríos, en la región de los ríos y la Araucanía, los niveles de lauda de todas las cuencas hidrográficas están a tope, están al nivel máximo. Y tenemos una cantidad importante de nieve en el volcán. Y ese mismo material, con esa nieve que pueda caer en forma muy rápida, puede hacer que esos niveles de los ríos también aumenten. Entonces no podemos analizar solamente en la zona de afectación que por sí solo causa el volcán, sino que tenemos que analizarlo también cómo, y eso es un trabajo que se hace con los otros servicios públicos, ver cómo el nivel de los cauces, que muchas veces no va a estar precipitando, pero ese cauce puede subir y puede causar inundaciones también. Entonces es importante todas estas variables trabajarlas en su conjunto, y ahí la academia tiene un trabajo importantísimo. Pero con el objetivo de entregar soluciones, ¿qué se podría hacer precisamente para lo que usted plantea? Es decir, todas las herramientas que tienen toda esta información que maneja la academia es la que nosotros tenemos que procesar y con la que tenemos que trabajar. Toda esta información que da SIGIDEN, con los cuales trabajamos muy de la mano, son documentos esenciales para nuestro proceso de toma de decisiones. Son documentos que tenemos que tener, y lo hacemos así, para que toda la infraestructura de obra, y no solamente el tema de los volcanes, sino toda la amenaza, sean considerados, porque hay horas de trabajo, horas de estudio. El trabajo que realiza Francisca con lo que es remoción en masa es relevante para ver cómo se pueden hacer obras de mitigación que puedan bajar el nivel de exposición de esas personas. Y en ese sentido, Francisca, y para cerrar el tema del volcán, por supuesto vamos a seguir hablando de ese tema más adelante y vamos a profundizar en los riesgos en general a los cuales está expuesto nuestro país. Pero para ser súper concreto en base a lo que planteaba el director, ¿qué obras de mitigación, qué se podría realizar en la zona aledaña al volcán Villarrica para que este riesgo no sea tan grande cada cierto tiempo? ¿Cómo podríamos avanzar o derechamente pensar en sacar a toda esa población que vive ahí? A ver, es complejo porque, bueno, ya lo hemos hablado también en otras entrevistas. ¿Qué significa también una reubicación a la gente? Tenemos que pensar, y como bien lo dijo Álvaro, en nuestro país es un país multiamenaza, ¿ya? Entonces, si bien lo reubicamos a la gente, lo salvamos de una amenaza en específico, que es la amenaza de, por ejemplo, los lahares y los volcanes en este caso, tenemos que estar conscientes de que quizás estamos reubicando a la gente en otro tipo de amenaza, en una zona expuesta quizás a otro tipo de amenaza. Y ahí entra también el temazo, yo Entonces, diría. ¿cómo convivimos con el riesgo? Eso, tenemos que conocer nosotros el territorio, ¿ya? Y eso significa un trabajo en conjunto, como lo dijo Álvaro, entre lo que es la comunidad académica, la comunidad técnica y también lo que es el COGRID, ¿ya? Que es la conjunción de todo lo que es el intercambio de conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, yo creo que vamos bien en el camino, pero yo creo que nos falta todavía conocer el territorio, nos falta todavía seguir, yo diría, implementando más servicio a lo que es el avance científico y tecnológico para lo mismo, para la toma de decisiones y para poder, por supuesto, aportar a la toma de decisiones y que la gente no se vea afectada por este tipo de amenazas. ¿Y cómo fortalecer ese conocimiento? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía? ¿Cómo lograr que la ciudadanía, chilenos y chilenas y extranjeros residentes, entiendan de lo que estamos hablando, por ejemplo, cuando se usan conceptos técnicos o cuando se hablan, por ejemplo, de ciertas amenazas a las cuales estamos eventualmente expuestos? Sí, yo creo que tiene que haber acá un intercambio de conocimiento bastante fuerte.
importante y eso va de la mano con el tema de conocimiento y comunicación, ¿ya? Tenemos que saber comunicar a la gente. No solamente basta con poner estos mapas de impacto en las plataformas porque no toda la gente tiene acceso a Internet. Y de repente son inentendibles. Exactamente. Y, por ejemplo, en temas de las amenazas, cuando tenemos emergencia, también Internet es lo primero que se nos va, ¿ya? Entonces tenemos que estar en el territorio. Nosotros no basta con que estemos en la oficina, no basta también con que estemos solamente desarrollando papers, sino que también tenemos que estar en el territorio y conociendo también las necesidades de la gente. ¿Cómo comunicar? Y yo creo que ese es un desafío para todo, yo creo que el cuerpo académico, pero lo tenemos consciente y estamos, yo creo que avanzando. Ya estar acá, yo creo que es un esfuerzo que estamos haciendo para que nos comuniquemos directamente con la gente y entendamos las dificultades que tenemos nosotros como académicos, tienen la toma de decisiones y por supuesto que tenemos las ganas de comunicar. ¿Qué le pediría a las autoridades? Yo diría, yo creo que vamos por buen camino. Simplemente yo creo que falta más inversión en ciencia, ¿ya? Tomar conciencia de que la comunicación en los proyectos tiene que ser con las entidades públicas, pero de un principio, no al final, no con un traspaso de la información, sino que tenemos que trabajar colaborativamente desde un comienzo. Y yo creo que así vamos a caminar todos juntos y por supuesto que también incluyendo a la comunidad, porque muchas veces los proyectos se cierran solamente a la comunidad científica y a las entidades públicas, como actores tan importantes como Senapred. Pero ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con las necesidades mismas del territorio? Somos un país tremendamente largo con necesidades que son individualizadas y las tenemos que entender así. Yo creo que vamos por buen camino, pero yo creo que eso es lo que nos falta, estar más en el territorio. Director. Hay dos cosas muy importantes. Uno, comprender el riesgo. Yo creo que cuando lo logramos comprender y entender el país que tenemos, todos los riesgos que tenemos, es relevante. Y lo otro es también cómo trabajar el riesgo. El riesgo, por un lado, lo podemos minimizar, disminuir, lo podemos traspasar, y en otro lado, inclusive, la teoría dice hay que asumirlo. Y eso es lo que pasa, porque en muchos lugares, como el volcán Villarrica, donde tenemos un riesgo que es importante, no podemos sacar a la gente, no podemos cerrar el centro de esquí permanentemente porque hay un riesgo volcán. Es que tener claramente identificados los puntos de encuentro, las vías de evacuación, que la gente sepa que hay un riesgo y que para ese riesgo, por un lado, ojalá no construir más ahí, pero si cuando tenemos un riesgo que esté construido, ¿cómo lo hacemos que la gente pueda salir? Ahí tenemos en Senapred nuestro sitio web, que lo invito a visitar, pero tenemos toda la información, hay un mini sitio que está el link ahí para entrar y ver toda la información disponible del volcán Villarrica, donde están los puntos de encuentro transitorios, los albergues habilitados, en la mesa técnica que tuvimos ayer estuvo la delegación presidencial, los municipios, estuvo el mundo académico, porque es importante que la gente logre comprender el riesgo que tenemos y que ellos son parte de la solución y de minimizar ese riesgo. Claro, empoderar a la ciudadanía. Otro tema que también es sumamente importante y es parte de lo que nos dejó el invierno 2023 son los intensos sistemas frontales acompañados de ríos atmosféricos que llegaron para quedarse. Lo hemos conversado con diferentes meteorólogos, climatólogos que nos han hecho aquella proyección. Director, ¿qué lecciones nos deja el invierno 2023 y las intensas precipitaciones, las inundaciones, por ejemplo, en el centro sur de nuestro país? Es importante destacar que efectivamente todos los antecedentes de la academia, todo el mundo indicaba que íbamos a tener precipitaciones sobre lo normales. Yo creo que ¿qué pasó? No es que crea, sino que ¿qué pasó? Excedió todos los límites que esperábamos. Cuando nosotros decíamos vamos a tener precipitaciones sobre lo normales, yo siempre decía ya, pero ¿cuánto va a ser? Y nos indicaban ciertos montos. Ahora, en la realidad pasó que esos montos sobrepasaron todo lo que estaba pronosticado. Y ahí es importante que tenemos que hacer. Por un lado, cuando se hagan los procesos de reconstrucción ahora, no seguir reconstruyendo en las zonas que ya fueron afectadas y por otro lugar tomar las medidas de mitigación, generar obras, muros, encauzamientos, gaviones y todo el trabajo de ingeniería para poder hacer un trabajo que cuando esto vuelva a suceder y que va a suceder no tengamos afectación a las personas. Cosas importantes que se hicieron muy bien, yo creo que los procesos de evacuación realmente se hicieron bastante bien, permitió salvar la vida a las personas, si bien fallecieron en el último momento 3 personas, pero fueron podría decirse evitable, fue personas que recibieron el aviso que tenían que salir del lugar o fueron a hacer un acto que a lo mejor los colocaron en peligro, pero los procesos de evacuación se hicieron y eso es lo relevante. Ahora hay que mejorarlo y hay que seguir trabajando. Hay que llegar a 0 fallecidos. Es totalmente, eso es lo ideal, pero para eso necesitamos la cooperación de la gente. Tenemos claro ese ejemplo donde la gente recibió el mensaje de evacuación y fueron, inclusive hay casos puntuales, municipalidad, fueron Senapred y otros servicios públicos fueron a decirle a la persona salga
del lugar, las personas no quisieron salir del lugar y después tuvimos que estar mandando helicópteros a las 2 de la mañana a sacar a las personas sobre un techo en una casa, siendo que a esa persona se les dijo en su momento que saliera. Es que eso también responde a otro tipo de cosas. Muchas veces temor a sufrir robos, por ejemplo. Estamos en medio de una crisis de seguridad, entonces se van conectando diferentes temas. La gente tiende a proteger sus enseres, tiende a proteger su vivienda, aunque siempre el llamado que uno hace en medio de estas emergencias como medio de comunicación es seguir la instrucción de la autoridad pertinente. No siempre sucede así. Francisca, ¿tú estás de acuerdo con lo que plantea el director del manejo que hubo de la emergencia durante el invierno 2023, estos dos sistemas frontales en el mes de junio, en el mes de agosto, con las consecuencias que hubo? Estuvimos, de hecho, en la zona del Cajón del Maipo, hablando del aluvión y lo que pasó, por ejemplo, en Baños Morales y en otros territorios. Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Este es un trabajo que yo creo que tiene que ser mancomunado entre lo que es la comunidad y también las entidades públicas. Pero, claro, tenemos que entender nuestro territorio con que tenemos deficiencia, ¿ya? En tanto lo que es la planificación territorial, las viviendas ya están acá, y esta fue una tormenta de características, yo diría, históricas, ¿ya? De hecho, tenemos un periodo de retorno que va más o menos entre 30 a 50 años, con precipitaciones que superaron hasta los 600 milímetros, ¿ya? Sí, yo creo en el Maule, hacia arriba. Exactamente. Yo creo que si bien las obras de mitigación son un aspecto bastante positivo, yo creo que acá también tiene que haber un traspaso de la información y que la gente también entienda dónde vive, ¿ya? Me parece que es muy pertinente el tema del trabajo preventivo, el trabajo de evacuación, pero si la gente también no se interesa en el territorio donde vivimos, que este es un país, ya lo dijimos, multiamenaza, este tipo de situaciones yo creo que pueden ir repitiéndose y mucho más. Ya tenemos 2 ríos atmosféricos, no sabemos lo que puede pasar ahora porque el fenómeno del Niño está acá para quedarse, y por lo mismo yo diría que si bien las autoridades hicieron grandes esfuerzos, puede que incluso tengamos tormentas que se expandan mucho más territorialmente y las autoridades no dan abasto. Entonces también se requiere, yo creo que la comunicación con la comunidad y también la cooperación, ¿ya? Y también tenemos que entender nuestro territorio con que son decisiones que también son concatenadas, ¿ya? Si bien las autoridades que tienen el deber de evacuar y por supuesto entender las amenazas, nosotros también tenemos que trabajar entendiendo las amenazas, acá también estamos siguiendo las consecuencias de una planificación territorial que a veces tiene bastantes deficiencias, ¿ya? Entonces, yo creo que no solamente tenemos que enfocarnos en ciertos sectores públicos, sino que también tenemos que entender como un sistema interconectado de todo lo que son los actores públicos para poder tomar buenas decisiones. No solamente, por ejemplo, con Senapred, sino que transferir la información a todo lo que es, por ejemplo, los planes comunales regionales. Bueno, hay mucho que conversar. Claro, exactamente. Planes reguladores, Entonces, por ejemplo. Exacto, los planes reguladores y que de cierta manera identifican las zonas de riesgo, pero también ellos necesitan el instrumento, al igual que Senapred, que son los instrumentos de zonas de impacto. O sea, está todo interconectado y lo tenemos que entender así. Director, y respecto a lo que dice Francisca, usted puede dar certeza, y esto lo pongo sobre la mesa en medio de la misión de fortalecer el trabajo preventivo, que es parte también de lo que realiza Senapred. ¿Usted puede dar certeza de que no se va a reconstruir en zonas de riesgo, en zonas que se inundaron, por ejemplo, durante este invierno 2023? En este minuto no se puede dar esa certeza. Hay que considerar que hay mucho trabajo que hay que realizar en base a instrumentos que al día de hoy no se encuentran. No están todavía los mapas de amenaza todavía, no están todavía los mapas de riesgo. Es un trabajo que lamentablemente no es de Francisca Sáenz. Va a ser un mapa de amenaza de riesgo, es de años. No es que algo que se pueda tomar. Lo que es importante es que una vez que estén todos esos instrumentos, y la ley lo dice, que todos los servicios tienen que tenerlo en consideración. Y eso es relevante, porque, y lo vinculo con algo que decía Francisca, que es el conocimiento del terreno. Hay muchas, y nos pasa también que muchas familias viven históricamente ahí, y las entrevistaban en la tele. Oiga, ¿usted no va a salir? No, si yo vivía acá, vivía mi abuelo, y siempre ha pasado esto, siempre ha llovido. Pero hay que considerar que los terrenos van cambiando. Se han hecho obras, a lo mejor río más arriba, se han construido carreteras, se han construido alguna población, y eso hace que esa cuenca hidrográfica cambió. Entonces es importante que la gente entienda que por mucho que el conocimiento histórico es relevante y siempre lo tenemos en consideración, hay que sumar siempre un delta adicional a ese riesgo, porque hay obras que pueden haber realizado. Lo vimos en las últimas precipitaciones que tuvimos. Si bien los ríos, las cuencas principales crecieron mucho, hubo mucha afectación por los canales de regadío, que eso es relevante. Tenemos que tener en claro qué estamos haciendo como país, que nos estamos escuchando también en la parte técnica. ¿Cómo incluimos lo que es todo lo que se indica en Senajumín, que ya se dijo previamente, en los planes reguladores comunales? ¿Cómo también conversa con los municipios que se hacen ahí, de hecho? Y yo creo que tenemos que empezar a aprender de los errores, y que no se vuelva, por supuesto, a repetir.
Claro. Bien, muchas gracias Francisca, geóloga, investigadora del CIGEN. Nuevamente gracias director, que tengan una excelente tarde y muchas gracias nuevamente por ser parte de esta primera conversación acá en CNN Tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias director. Gracias, que esté muy bien. Vamos a terminar entonces este ciclo, este panel más bien, este primer panel con imágenes que nos concluyen lo que hemos conversado, con algunas soluciones también que se han puesto sobre la mesa luego de esta conversación con Francisca Roldán y con el director de Senapred, Álvaro Ormazábal.